Actualmente vivimos tiempos muy precipitados en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y estamos viviendo hoy una era que se llama la era digital. Y estamos haciendo uso de esta tecnología, ¿verdad? Y mire, muchos de ustedes en sus manos tienen un teléfono. Es un teléfono, muchos de nosotros conocimos el teléfono convencional, que era únicamente para hacer y recibir llamadas, pero ya en esta era digital, estos aparatos se llaman teléfonos inteligentes. Teléfonos inteligentes, ¿verdad? Porque si usted busca una información del tema que usted quiera saber, simplemente la busca, le da un clic y va a aparecer en su pantalla esta información que usted busca, y uno se maravilla, ¿verdad? De esto. Pero aún más, esto sigue avanzando. Y sigue avanzando, y hoy escuchamos hablar de la inteligencia artificial, que dependiendo de ella también el uso que le dé va a ser buena o va a ser mala para nuestras vidas. Así como empezó la era digital y usted le hizo buen uso o está haciendo mal uso de estos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Vivimos en un mundo que se mueve pero tan rápido, que todo parece instantáneo, ¿verdad? Y por falta de tiempo para comer, hay sopas instantáneas, ¿verdad? Hay comida de microondas, hay palomitas instantáneas, no tiene que ir al cine. Es más, fíjese, en lo relacional, en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ya no queremos esperar. Y hay matrimonios también instantáneos. Todo lo queremos en el menor tiempo posible. Y por lo mismo, en esta era digital nos ha enseñado a no saber esperar, a no ser pacientes. Es por ello por lo que todo lo queremos de manera instantánea, sin esperar, sin ser paciente, ya que la paciencia no es algo que distinga a este mundo, ¿verdad? Sino por el contrario. Y muchas veces lo que como cristianos hacemos es actuar como en el mundo, sin querer esperar. Somos impacientes. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Y le voy a pedir que abra su Biblia, y recuerde que estamos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, de los versículos 22 al 24. Ya lo tiene usted ahí, ¿verdad? Gálatas 5, versículos 22 al 24. Le voy a pedir a usted que me ayude a leer las 4 primeras virtudes que están aquí en este versículo 22. Terminando que es la paciencia, yo voy a continuar la lectura, pero usted ayúdeme hasta ahí. Dice Gálatas 5, versículo 22 al 24: mas el fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito y de la gloria, gracias este día, Señor, y gracias por tu palabra que siempre nos instruye, que siempre nos enseña, que siempre nos redarguye, que siempre nos lleva a vivir vidas cristocéntricas, Señor. Gracias porque nos has dejado a tu Espíritu Santo para que podamos tener esta relación íntima y personal contigo, y que sea este Espíritu Santo y las virtudes, Señor, de este fruto arraigadas, encarnadas en nuestra vida, Señor, para que seamos cristianos hacedores de la palabra con temor y con temblor.
Gracias, Dios. Gracias, Señor, por permitirme estar delante del pueblo. Lo hago con temor y temblor. Espíritu Santo, toma control de mi vida, de mis pensamientos, de mis palabras y de mi corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén. Muy bien, pues en los 3 domingos pasados, vimos las 3 primeras virtudes del fruto del Espíritu Santo que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y estas, como acabamos de leer, es amor. Y este amor hablamos que es el que Dios nos ama de un amor ágape. Fue de lo que hablamos, ¿verdad? También hablamos del gozo y que el cristiano debe de mantener el gozo en los momentos de aflicción que tiene en su vida. Y también hablamos ya la semana pasada de la paz y dijimos que es necesario primero tener paz para con Dios, como Jesús nos la dejó, para poder acercarnos al Padre y entonces sí poder tener paz con nuestros semejantes, ¿verdad? Las 3 primeras virtudes están colocadas de manera vertical. Estas son con Dios. Y hoy estaremos viendo, como lo leímos, la cuarta virtud de las virtudes enamoradas como parte del fruto del Espíritu en nuestro texto, y dijimos que es la paciencia, ¿verdad? A partir de la paciencia hasta la templanza, tiene que ver de manera relacional, tiene que ver con nuestros semejantes. Entonces, ahí sí es una relación horizontal porque tiene que ver precisamente con nosotros, con la evidencia primeramente que tenemos en relación con Dios y después cómo estamos predicando a Dios a nuestros semejantes, ¿verdad? Mire que la paciencia es una virtud poco desarrollada y tristemente de poco interés para muchos. Tal vez usted, al igual que yo, ha escuchado decir de algunas personas o de algunos hermanos: ay, no, es que yo no tengo paciencia para esperar a hacer o a recibir ciertas cosas. No tengo esta paciencia, ¿verdad? No se tiene tiempo de hacer filas en el banco, en el cine, a donde usted vaya que tiene que hacer una fila, no se tiene, ¿verdad? Ese tiempo. No se tiene tiempo también para lidiar con los problemas que se presentan en su vida y quiere que se solucionen de manera instantánea. Es más, cuando busca el consejo de Dios, lo quiere así, lo quiere usted de manera instantánea y ora al Señor pidiendo ese consejo, pero como no sabe esperar por la impaciencia, usted toma la decisión por Dios y hace usted lo que mejor le parezca. Es por ello por lo que no somos pacientes. No sabemos esperar respuestas de Dios porque las respuestas que esperamos de Dios las queremos de manera instantánea. En alguna ocasión un hermano me dice: oye, ayúdame a orar, es que quiero abrir un negocio. Le digo: ah, sí, ¿cómo no? ¿Qué negocio quieres abrir? Y me dice: una taquería. Le digo: correcto. ¿Cuándo la vas a abrir? Mañana. Lo quería de manera instantánea. E iba a hacer lo que mejor le pareciera a él, en lugar de seguir el consejo de Dios, ¿verdad? Y es cierto, por nosotros mismos no sabemos esperar para ser pacientes con lo que sucede con las personas, como todo el mundo, ¿verdad? Como todo el mundo, pero mucho ojo aquí. Nosotros como creyentes ya no debemos contarnos con todas las personas como en el mundo. Nosotros tenemos un sello que nos distingue y ese sello es de parte del Espíritu Santo de Dios. Es por ello por lo que ahora
quien se encargará de estar cultivando la paciencia en nuestras vidas es precisamente Dios por medio de su Espíritu Santo y su fruto en nuestras vidas. Hemos dicho los domingos anteriores que hemos sido llamados a fructificar y producir vidas cristianas, verdaderamente cristianas. Aquí está el Espíritu Santo para que quien nos está dando de este fruto para que lo llevemos a cabo, ¿verdad? Punto número 1, mire, vamos a hacer un recorrido por 2 puntos en este mensaje. Punto número 1, revelar. Y abra su Biblia y acompáñeme a la carta de los Romanos en el capítulo 15, versículos del 5 al 6. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué es la paciencia? Para glorificar, dice. De manera que nosotros como cristianos no podemos decir, es que no tengo paciencia. Claro, porque no está usted haciendo o permitiendo que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, nos ayude a aflorar ese fruto. Así es que la impaciencia no debe de ser parte del léxico, del lenguaje del cristiano, porque la paciencia, dice, es para glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia a menudo no es fácil de demostrar, no es fácil revelarla. Y hay muchas acciones en nuestra vida diaria que revelan que no somos pacientes. Como el ejemplo que le di hace un momento. También cuando vamos a buscar trabajo, queremos el trabajo perfecto, ¿verdad? Pero lo queremos ya. No queremos esperar, lo queremos ya. ¿Qué le digo de aquellos que esperan un compañero o una compañera de vida? Lo quiere ya, porque no puede esperar a ser paciente. También, y lo digo con mucho amor y respeto, también para aquellos matrimonios que esperan concebir hijos, no pueden esperar. Comencemos a glorificar a Dios. Muchas veces nos sentimos víctimas de injusticias y queremos la justicia ya, pero ¿cuál clase de justicia queremos? En fin, esto entre muchas cosas que evidenciamos que no hay paciencia en nuestras vidas. Y estas son algunas de las situaciones en las que es fácil revelar que somos impacientes. Frecuentemente, incluso podemos sentir que nuestra impaciencia se vuelve un enojo que creemos que es justo ante las pruebas, ¿verdad? Y es muy humano sentir esta impaciencia, pero como creyentes estamos llamados a confiar primeramente y esperar en el tiempo divino. Debemos de someternos a la soberanía de Dios y cobijarnos en su amor. Estamos llamados a revelar el fruto del Espíritu. Y esta virtud de la que estamos hablando es paciencia. Tenemos entonces que desarrollar y revelar nuestra relación con Dios por medio de la paciencia. Mi esposa y yo estamos trabajando en la disciplina. Y el viernes algunos de los hermanos que vinieron al discipulado lo comentó mi esposa.
Y dijimos y preguntamos más bien, ¿quién hace sus disciplinas espirituales? Levantaron la mano. Pero, quienes no hacen sus disciplinas espirituales es porque primeramente no son disciplinados en sí mismos, no son disciplinados en sus vidas. Cuando aprendamos a ser disciplinados en nuestras vidas, vamos a aprender a poner por obra las disciplinas espirituales, ¿verdad? Muy bien, pues ya tenemos el amor, el gozo y la paz, pero sin estos no vamos a aprender a ser pacientes, porque tenemos primeramente que desarrollar nuestra relación con Dios. Hoy que ya lo aprendimos, viene la relación horizontal, ¿verdad? Es cierto que la relación con Dios no se desarrolla de la noche a la mañana. No podemos desarrollarla por nosotros mismos, porque por nosotros mismos sabemos que no será posible porque no tenemos esta disciplina. Y porque no nos estamos acercando al Espíritu Santo para desarrollar este fruto. La paciencia que se desarrolla en nosotros, escuche bien, la paciencia que se desarrolla en nosotros revelará cuánta intimidad tenemos los que estamos siguiendo a Cristo. Dios nos proporcionó a su Espíritu para desarrollar su fruto. Para eso nos lo dejó, para fructificar y producir vidas cristianas. Y esto no como una mera sugerencia o algo opcional, no es opcional en nuestras vidas cristianas, ni tampoco es una recomendación que nos está haciendo Dios. Oye, ahí te dejo mi espíritu y cuando consideres tú que debas hacer o echar mano de él, hazlo. No lo dejó así. Quiere que seamos cristianos fructificando en nuestras vidas, produciendo ese fruto y revelando ese fruto que nos ha dejado. ¿Y por qué es tan importante el fruto del Espíritu? ¿Por qué es tan importante? Mire, ahora acompáñeme al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo creó Dios al hombre? A su imagen, ¿verdad? Dice que a su imagen. De ahí viene la importancia. Mire, Dios creó al hombre perfecto. Tan perfecto que no había pecado en Adán y en Eva, ¿verdad? Y era tan buena la relación, tan íntima, que Dios se paseaba por medio y en medio del huerto de Edén, se paseaba con ellos, hablaba con ellos. Pero debido al pecado, a la caída precisamente, como bien saben ustedes, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, en su gran misericordia, no nos dejó solos, no nos dejó a la deriva. La naturaleza pecaminosa es parte de esa vieja criatura pecadora, pero hoy ¿qué somos? Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Por lo que debemos, como nuevas criaturas, estar revelando el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. De manera que quien está cultivando la paciencia en nuestras vidas es nada menos que Dios y su misericordia. Por nosotros mismos no cultivamos la paciencia, es Dios quien la está cultivando. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas es la evidencia de que Dios está
trabajando en nosotros. La evidencia de nuestra santificación, la evidencia de la transformación de nuestras vidas, transformación a imagen de Cristo, y la evidencia de que somos nuevas criaturas. Una de las obras del Espíritu Santo es proveer la dirección que necesitamos, y lo dijimos, ¿verdad?, en uno de los domingos pasados. Sin embargo, hay ocasiones en las que debemos de esperar con paciencia hasta que nos sea revelado lo que el Señor desea que hagamos. Tenemos necesidad de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Y en este proceso es Dios de la paciencia quien está transformándonos. Y vea usted de qué manera. Vaya ahora a la carta a los Efesios en el capítulo 4. Efesios 4, versículos del 22 al 24. Y dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo tres cosas para que aprendamos a ser pacientes. Dice primero que debemos de despojarnos del viejo hombre, porque el viejo hombre dice que tiene deseos engañosos, ¿verdad? Despojarnos del viejo hombre, que debemos de renovar nuestros pensamientos, nuestra mente en el espíritu, y el tercero dice que debemos de vestirnos ahora del nuevo hombre. En este pasaje bíblico Pablo menciona que el nuevo hombre es conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dejar de hacer, dice Pablo, dejar de hacer para hacer. Cuando nos despojamos, dejamos de hacer. Y en ese hacer ahora las cosas tienen que ver con la renovación de nuestra mente por medio del Espíritu para dar paso a la nueva vestimenta. Todos los cristianos estamos revestidos, todos igual, con la nueva vestidura que se nos ha dado, porque el Señor no da las nuevas vestiduras clasificándola por colores o por tallas, no, sino por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, quien nos hizo nuevos hombres. Pero no somos iguales a Jesucristo, sino que estamos avanzando en esa semejanza del Señor, con la ayuda precisamente del Espíritu de Dios. Renovaos en la mente espiritual y revestíos como el nuevo hombre que Jesucristo nos ha llamado a ser. Punto número 2. Ni antes ni después. Ahora acompáñeme al Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, versículo 6. Juan capítulo 7, versículo 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo siempre está presto. Queremos nosotros las cosas de manera instantánea. Hablándoles un poco del contexto, Jesús estaba en la aldea con sus hermanos y los hermanos sabían, los discípulos, que ya hacía señales el Señor de que era el enviado, y le dicen sus hermanos de carne: ¿por qué no te vas y haces señales que te conozcan? Y les responde el Señor: mi tiempo aún no ha llegado, mas a ustedes tienen prisa. De manera que cuando hablamos de las virtudes descritas como parte del fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo precisamente a las cualidades o atributos que forman parte del carácter de Dios, exhibidos en la persona de Jesús a su paso por esta tierra. Jesús mostró el carácter del Padre y dice: no, mi tiempo no ha llegado. No es instantáneo como ustedes quieren. No vengo a buscar ni fama ni oportunidad, ¿verdad? Jesús mostró su carácter y atributo de paciencia. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mi tiempo aún no ha llegado. Hay ocasiones en que nosotros en nuestra vida diaria tenemos que tomar decisiones, pero no sabemos qué hacer para poder tomarlas, ¿verdad? Los hermanos de Jesús, como les dije, lo estaban apremiando para que fuera hacia afuera, hiciera las señales, pero el Señor Jesús le dice: mi tiempo aún no ha llegado. Muchas ocasiones en nuestras vidas se nos presentan oportunidades, ¿verdad? Oportunidades de la que usted quiera, oportunidades de trabajo, de viajar, de ganar, en fin, oportunidades. Poner y establecer un negocio, no lo sé. Precipitándonos para llevar a cabo tal o cual cosa. E indebidamente pensamos que esta oportunidad proviene como bendición de Dios para realizarlas. Y como les dije hace un momento, puede ser desde la apertura de un negocio, la compra de algún bien mueble o inmueble, la pareja que estamos buscando, sea hombre, sea mujer. Póngale usted nombre a la oportunidad que usted está viendo que se le presenta, y tenemos que tomar decisiones respecto de esa oportunidad. Pero la mayoría de nosotros, por la impaciencia de que se nos vaya la oportunidad que se nos presenta, no queremos retrasar las decisiones que debemos tomar, pues deseamos que Dios obre de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestra manera y en nuestros tiempos, sin que nuestro tiempo haya llegado. Queremos hacerlo a nuestra manera. Cuando las cosas provienen de Dios, escuche bien, cuando las cosas provienen de Dios, no tienen prisa. No olvide que el Señor es omnisciente, ¿verdad? Y conoce cada aspecto de nuestra vida, cada necesidad. Si desea que esperemos, es porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ni antes ni después. De manera que no nos precipitemos a tomar la supuesta oportunidad que se presenta. Acompáñeme al libro de los Salmos y busque el Salmo 103. Versículo 7. A veces estas oportunidades queremos tomarlas, sentimos que se nos van y que no lo vamos a poder hacer si no la tomamos, pero no estamos consultando a Dios. Y cuando decimos que consultamos a Dios, lo estamos apurando para que atienda en nuestros tiempos, ¿verdad? Dice el Salmo 103:7: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras.
Para que nosotros podamos desarrollar la virtud de la paciencia, debemos primeramente escuchar la voz de Dios, escuchar su consejo y el tiempo para tomar decisiones. Entonces podrá ver el fruto de estar cultivando la paciencia. Entonces, fíjese, si la paciencia es algo que se cultiva, la producción de ese fruto implica un proceso de nacimiento, de crecimiento y fructificación. Así se cultiva. Como Dios es eterno, Él nunca anda deprisa. No hace las cosas instantáneas. Por lo que para Él 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años, ¿verdad? Dice la palabra. En cambio, nosotros, los seres humanos, que somos mortales de corta vida, nunca andamos despacio, andamos deprisa. Por eso queremos las cosas de manera instantánea, que no se nos pasen las oportunidades. Y esto es lo que hace diferente el calendario de Dios. Y el calendario de Dios siempre va a ser diferente al nuestro. En el Salmo 103, en este versículo 7, el salmista dice que Dios dio a conocer sus caminos a Moisés, ¿verdad? Sus caminos a Moisés. Y a los israelitas sus obras, ¿sí? El pueblo conocía las obras de Dios. Hoy nosotros conocemos esas maravillas, esas obras, esos milagros de Dios, ¿verdad? Pero Moisés, por la paciencia, por la espera, conocía los caminos o las formas de obrar de Dios, que no son más que un reflejo del carácter de Dios. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Mantener de manera directa su relación con Dios. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Veía las maravillas, pero le decía a Moisés: tú, ve tú. Nosotros desde aquí contemplamos las maravillas, ¿verdad? Pero así como hizo Moisés en su acercamiento y en la paciencia, hoy nosotros debemos de mantener una relación con Dios y conocer pacientemente sus caminos, sus planes y sus propósitos. Si no tenemos relación con Dios, no los vamos a conocer. Si no le permitimos al Espíritu Santo obrar su fruto en nuestras vidas cristianas, no vamos a escuchar la voz de Dios para saber los beneficios que quiere Dios para nuestras vidas. ¿Recuerda usted cuál fue la estrategia de Dios para llevar a Moisés a ser líder más grande del Antiguo Testamento? La fiesta, el desapego con Dios, el no tener relación con Dios. Mire, fue el sufrimiento, esa fue la estrategia de Dios, el sufrimiento, el desierto durante 40 años. ¿Y qué fue lo que formó el Señor en Moisés? Paciencia. Y además el Señor se lo estaba revelando. Acompáñenme ahora a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y a veces estas cosas no nos gustan. Santiago 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el 3, ¿qué dice? Sabiendo que la prueba produce paciencia.
Seguramente en muchas ocasiones has tenido experiencias que no son agradables en tu vida, que duelen, que estás angustiado, que estás ansioso. Y esto tiene que ver con desiertos en tu vida, con tribulaciones que duelen en la espera, en las que se sufre, que quieres que ya acabe, que no aguantas y no soportas más. Y es más, que no quieres pasarlas por no sufrir. Cuando sufrimos en la vida cristiana sin estar firmes en la fe, estaremos sufriendo sin reales y verdaderos propósitos de Dios. Vamos a sufrir por nuestros propósitos y en nuestra carne. Eso es lo que puede sufrir. Pero las diversas pruebas tienen que ver, como dice el versículo, con la fe que produce paciencia. Con la fe que produce paciencia. Y tiene que ver con los propósitos de Dios. Ahí es donde el Señor trabaja y ahí es donde no nos gusta. ¿Recuerda usted a José el soñador? Aquel que fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo, fue echado a la cárcel, ¿verdad? Dios tenía propósitos en medio de ese sufrimiento, ¿verdad? Llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Cuál fue la estrategia? La cárcel en la que estuvo varios años. ¿Y qué formó? Carácter y paciencia. Esperó los tiempos de Dios. También conoce usted a Daniel el profeta. Este fue llevado preso de su tierra, de Jerusalén. Fue llevado preso a Babilonia junto con su pueblo. Y dentro de todo ese sufrimiento de no estar en su tierra, de vivir encarcelado, de vivir obligado a comer de los manjares del rey, él renunció, ¿verdad? Pues llegó a convertirse en la mano derecha del rey Nabucodonosor, porque no negó su fe, no negó a su Dios, no se inclinó ante otros dioses. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Andar buscando la ayuda en donde no debemos, por ser impacientes. ¿Cuál fue la estrategia? El exilio y el sufrimiento. Pero llegó a ser el segundo de Nabucodonosor. Cuando nosotros pasamos por estos tiempos de sufrimiento en nuestra vida, es porque Dios forma carácter en nosotros mediante la fe que está produciendo paciencia, que es fruto del Espíritu que mora en nosotros. Dios no escogió a Josué, a Daniel o a Moisés por sus habilidades o por su inteligencia o por sus estrategias para llevar a cabo los propósitos que Dios tenía, ¿verdad? No, sino que los escogió porque ellos sabían esperar en las diversas pruebas con paciencia los tiempos de Dios. Y mire, sí le digo, tristemente, en muchas iglesias ya no se predica que el sufrimiento produce paciencia en el Señor. Lo que hoy se dice: no sufras porque eres hijo de Dios, porque eres rey, porque eres sacerdote. Hay cosas buenas que vienen para tu vida, hay prosperidad y no tienes por qué sufrir porque eres hijo de Dios. Claro, somos hijos de Dios y no vamos a sufrir por nuestros propósitos, pero sí por la causa de Dios. Por esa sí vamos a sufrir y entonces va a venir algo diferente en nuestras vidas. Ahora le voy a dar la definición de paciencia después de haberle dado estos ejemplos. De acuerdo con la Biblia, la paciencia se define como la capacidad de esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad,
y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. De manera que la espera sin paciencia no fructificará ni producirá el fruto del Espíritu. Tenemos entonces que la paciencia nace de Dios, crece en el hombre y va a dar su fruto en los demás. ¿Cómo se forma la paciencia? ¿En quién nace? En Dios. En Dios, ¿verdad? No debemos de olvidar que es Dios quien está cultivando en nosotros la paciencia en las diversas pruebas con el fin de formarnos a la imagen y semejanza y carácter de Cristo. Y esto desde luego que duele. Tiene que ver con reflejar ahora nuestro carácter. Tiene que ver con reflejar la transformación en nuestras vidas. No tiene que ver con quejarnos, justificarnos y decir, es muy difícil, es tan difícil como tú lo quieras hacer difícil. ¿Por qué la palabra dice que los caminos de Dios son deleitosos entonces? ¿Por qué la palabra dice que es más dulce que la miel? ¿En dónde la están dejando? ¿Por qué justificamos? El carácter es como el diamante. Usted conoce los diamantes, ¿verdad? Se forman bajo tierra y bajo una gran presión y durante un largo tiempo. Y una vez formado, es altamente resistente, y así debe de ser nuestro carácter. Pero la formación tanto de ese diamante como de nuestro carácter requiere tiempo y por tanto paciencia. Y el Señor lo sabe y por eso nos lo está enseñando por medio del fruto de su Espíritu. Si usted quiere reflejar la luz de Jesús como un brillante, deje pasarlo. Deje pasar esa luz natural. Deje formar el carácter de Jesús en usted por medio de la paciencia, que es la virtud del fruto del Espíritu. Y mire, en este tiempo estamos en tiempo de espera. Los cristianos no vivimos tiempos instantáneos, sino en tiempos de paciencia. En tiempos, dice la palabra, de estar alerta, en tiempos de estar atentos a la voz de Dios, porque estamos en espera de una gran promesa. Acompáñenme ahora a Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice Hechos 1, capítulo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Y esa es nuestra espera. Y es en los tiempos de Dios. Cuando Cristo ascendió al cielo, prometió que volvería, ¿verdad? Y hemos estado esperando pacientemente más de 2000 años, esperando ese regreso del Señor. Ni antes ni después. No porque nos pongamos de acuerdo aquí en oración y le pidamos al Señor que venga ya.
va a venir. No, porque son sus planes y son sus propósitos y es su tiempo en el que Él ha de venir. Pero mientras Él ha de venir, lo que quiere es que nos mantengamos alertas, que nos mantengamos unánimes, que nos mantengamos esperando, que nos mantengamos dando evidencia del fruto del Espíritu, fructificando nuestras vidas para producirlas en victoria, para producirlas en victoria. Debemos entonces dejar que Dios, en las diversas pruebas a las que nos enfrentemos, sea quien esté cultivando en nosotros esa paciencia, para entonces sí fructificar y producir verdaderas vidas cristianas. Vidas cristianas de paciencia. En la espera de la paciencia, virtud del Espíritu Santo reflejada en nuestras vidas cristianas.